Hola amigos, hoy hablaremos sobre una noticia impactante. Angélica Rivera, a los 55 años, finalmente reveló lo que todos sospechábamos desde hace mucho tiempo. No te pierdas ningún detalle de esta sorprendente historia que está dando mucho de qué hablar. Si te gusta estar al día con las últimas novedades, no olvides suscribirte al canal ahora mismo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Comencemos. En la Ciudad de México, donde el sol brilla fuerte y las calles laten con vida, Angélica Rivera nació el 2 de agosto de 1969. Desde pequeña parecía destinada a destacar. Con ojos vivos y una sonrisa que atrapaba, Angélica soñaba con escenarios y cámaras. Mientras otras niñas jugaban, ella imitaba a actrices de la televisión ensayando frases frente al espejo. Su familia humilde apoyaba sus sueños, pero nadie imaginaba cuán lejos llegaría. A los 17 años todo cambió. En 1987 Angélica se inscribió en el concurso El Rostro de El Heraldo de México. Con su belleza natural y encanto ganó con facilidad. Ese momento fue como encender una chispa. México comenzó a conocerla. Pronto estuvo en campañas publicitarias, desfilando como modelo y apareciendo en comerciales de televisión. Su energía era contagiosa y las personas no podían apartar la mirada. Uno de los primeros grandes momentos llegó cuando Angélica participó en el videoclip Ahora te puedes marchar de Luis Miguel. Bailaba con ligereza y su presencia en pantalla era magnética. El video recorrió el país y de repente todos querían saber quién era esa joven. Pero Angélica no quería ser solo un rostro bonito. Soñaba con papeles que contaran historias que tocaran el corazón. En 1989 llegó la oportunidad que esperaba. Angélica debutó en las telenovelas con Dulce Desafío, una producción que mezclaba drama y juventud. Su papel no era grande, pero ella se robaba la escena. Cada gesto, cada palabra parecía natural. Los productores notaron que allí había una estrella. Poco después llegaron papeles en Simplemente María y Alcanzar una estrella 2. Esas telenovelas eran fiebre en México y Angélica, con su carisma, conquistó al público. La gente la detenía en las calles para pedir autógrafos y las cartas de fans llegaban por montones. Pero no todo era glamour. En los camerinos Angélica trabajaba duro. Memorizaba guiones hasta tarde, enfrentaba largas jornadas de grabación y lidiaba con la presión de ser perfecta. A veces escuchaba rumores o críticas, cosas que la herían. Había algo en su forma reservada, en sus silencios, que intrigaba a las personas. Algunos periodistas comenzaron a especular: ¿qué ocultaba Angélica? Ella sonreía para las cámaras, pero sus ojos parecían guardar un secreto. Mientras su carrera crecía, Angélica mantenía a su familia cerca. Sus padres y hermanos eran su refugio. Pero incluso con tanto éxito sentía que algo faltaba. Por las noches, sola en su cuarto, pensaba en el futuro. Quería más que fama, quería dejar una huella. Y en el fondo había una verdad que guardaba, algo que ni sus amigos más cercanos conocían. ¿Qué era? ¿Por qué dudaba en revelarlo? A los 20 años Angélica estaba en la cima, pero el camino por delante era incierto. México la amaba, pero también la vigilaba, esperando un error, una revelación. Y en el fondo Angélica sabía que algún día tendría que enfrentar lo que todos sospechábamos. Los años 90 y 2000 fueron un torbellino en la vida de Angélica Rivera. La joven que empezó en comerciales ahora brillaba como una de las mayores estrellas de México. Sus telenovelas llenaban los hogares y su rostro adornaba portadas de revistas. Pero detrás de las luces Angélica cargaba un peso que pocos notaban, una verdad que a veces la hacía dudar antes de sonreír. En 1995 Angélica protagonizó La Dueña, una telenovela que mostró su talento para el drama. Interpretaba a una mujer fuerte pero marcada por dolores y el público se enamoró. Las calles de México se vaciaban cuando el episodio se emitía. 3 años después, en 1998, llegó Ángela, otro éxito. Angélica dio vida a una joven dulce pero decidida, y su actuación tocaba el corazón de los espectadores. Cada papel parecía revelar una parte de ella, pero también escondía algo más. En 2003 Mariana de la Noche trajo a Angélica de vuelta con un personaje misterioso que vivía entre sombras. El público vibraba, pero sus compañeros notaban que fuera de cámaras ella era reservada. A veces durante los descansos Angélica se perdía en sus pensamientos, mirando al horizonte. ¿Estás bien?, preguntaban.
Ella sonreía, decía que sí, pero sus ojos contaban otra historia. Los rumores crecían, que no decía Angélica. El gran momento llegó en 2007 con Destilando Amor. Angélica interpretó a Teresa, apodada Gaviota, una trabajadora rural que luchaba por amor y respeto. El papel parecía hecho para ella. Su energía en pantalla era contagiosa y la química con Eduardo Yáñez hacía suspirar al público. La telenovela fue un fenómeno, exhibida en varios países. Gaviota se volvió un ícono y el apodo quedó en Angélica como una segunda piel. Hasta hoy los fans la llaman así en las calles. El éxito de Destilando Amor trajo premios. Angélica subió al escenario para recibir trofeos agradeciendo con humildad. Pero en los camerinos sentía la presión. La fama era un arma de doble filo, traía amor pero también ojos curiosos. Los periodistas hacían preguntas indiscretas y los chismes abundaban. Angélica oculta algo, decían. Ella reía, esquivaba, pero en el fondo sabía que los rumores no estaban del todo equivocados. A pesar del cansancio, Angélica amaba su trabajo. En los sets era profesional, siempre la primera en llegar y la última en salir. Entre escenas ayudaba a colegas y bromeaba con el equipo. Pero por las noches en casa la soledad llegaba. Leía las cartas de fans emocionada, pero pensaba en lo que nadie sabía. Era algo del pasado, una elección, una verdad que guardaba con cuidado. Revelarlo cambiaría todo. A los 38 años Angélica estaba en la cima, pero el futuro era una incógnita. México la veía como la reina de las telenovelas, pero también esperaba un paso en falso. Mientras se preparaba para nuevos proyectos, Angélica sentía que el peso de su secreto aumentaba. ¿Cuánto tiempo podría mantenerlo? ¿Y qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? Angélica Rivera siempre fue vista como una mujer de gran corazón, pero su vida amorosa trajo tantas luces como sombras. En los años 90, mientras brillaba en las telenovelas, encontró el amor con José Alberto Castro, un productor talentoso. En 1994 se casaron llenos de sueños. La pareja tuvo 3 hijas, Sofía, Fernanda y Regina, que se convirtieron en las mayores alegrías de Angélica. Ella equilibraba las grabaciones con la maternidad, corriendo a casa para estar con las niñas. Pero el matrimonio no era perfecto. Las largas horas de trabajo y la presión de la fama pesaban y en 2008 se divorciaron. Angélica quedó afectada, pero mantuvo la fuerza por sus hijas. Sola enfocó en su carrera y familia, pero el destino tenía otros planes. En 2010 Angélica conoció a Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México. Él era carismático y ella, aún creyendo en el amor, se dejó encantar. Se casaron en una gran ceremonia y Angélica se convirtió en primera dama del Estado. Cuando Peña Nieto asumió la presidencia de México en 2012, ella pasó a ser la primera dama del país. El papel era nuevo y desafiante. Angélica se dedicaba a causas sociales, pero enfrentaba miradas críticas. Muchos la veían como una estrella de televisión, no como una figura política. El matrimonio con Peña Nieto trajo controversias. Antes de la unión, Angélica logró la anulación de su primer matrimonio por la Iglesia Católica, lo que generó críticas. Algunos cuestionaban la rapidez del proceso, otros especulaban sobre sus motivos. En las calles y redes los chismes crecían. ¿Qué ocultaba ella? Angélica mantenía la sonrisa, pero las palabras la herían. Sabía que los rumores tocaban algo mayor, una verdad que guardaba desde joven, algo que ni Peña Nieto conocía por completo. Ser primera dama era agotador. Angélica enfrentaba agendas llenas, eventos oficiales y la presión de ser perfecta. En los camerinos, sin embargo, el matrimonio mostraba grietas. Peña Nieto estaba siempre ocupado y los momentos a dos eran raros. En 2019 los rumores explotaron, Angélica anunció el divorcio. La prensa habló de infidelidad por parte del expresidente y fotos de Peña Nieto con otra mujer circularon. Angélica, en un comunicado breve, pidió respeto. Pero sus ojos en raras apariciones públicas decían más. Estaba herida pero decidida a seguir adelante. Sola nuevamente, Angélica volvió a vivir en la Ciudad de México, cerca de sus hijas. Reflexionaba sobre su vida, los amores que vivió, las desilusiones que enfrentó. A cada separación los rumores sobre su secreto crecían. Los periodistas rebuscaban su pasado y los fans especulaban en las redes. ¿Qué ocultaba Angélica? ¿Era algo de su carrera, de su familia o algo más profundo? Ella leía las noticias pero permanecía en silencio.
A los 50 años Angélica estaba libre, pero el peso de su verdad aumentaba. Quería vivir para sí, para sus hijas, pero sabía que el pasado no se quedaría callado. Mientras planeaba su próximo paso, una carta anónima llegó a su casa con un mensaje que la hizo temblar. Alguien sabía de todo. Cuando Angélica Rivera se convirtió en primera dama de México en 2012 a los 43 años, todo el país puso sus ojos en ella. Casada con el presidente Enrique Peña Nieto, dejó los estudios de telenovela para asumir un papel que nunca imaginó, representar a una nación. Pero bajo el brillo de las luces Angélica enfrentaba desafíos, críticas y el peso creciente de un secreto que la perseguía. Como primera dama, Angélica asumió la presidencia del Consejo Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, conocido como DIF. El organismo apoyaba a niños, ancianos y familias vulnerables, y ella se sumergió en el trabajo con ganas. Visitaba orfanatos, entregaba canastas básicas y sonreía para las cámaras. Quiero ayudar a quien más lo necesita, decía, y muchos creían en su sinceridad. Pero otros veían sus acciones como superficiales, una forma de mantener la imagen de estrella. En las redes sociales los comentarios ácidos abundaban: solo posa para fotos. Angélica también acompañaba a Peña Nieto en eventos oficiales y viajes internacionales. En 2014, durante una visita a España, recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, una condecoración prestigiosa. En la cena de gala, con un vestido elegante, Angélica encantó a los anfitriones. Pero al volver a México, la prensa criticó el glamour. ¿Primera dama o reina?, preguntaban los titulares. Angélica leía todo en silencio, dolida. Quería ser vista por su trabajo, no por el brillo. Las críticas aumentaban. Muchos la acusaban de ostentar en eventos con vestidos caros y joyas que parecían fuera de lugar en un país con tantas desigualdades. Otros decían que se alejaba de las causas sociales, apareciendo más en fiestas que en proyectos concretos. Angélica intentaba defenderse, pero sus palabras parecían no llegar. En los camerinos hablaba con asesores pidiendo ideas para conectar con la gente. No quiero ser solo un rostro, desahogaba. Mientras tanto, los rumores sobre su secreto regresaban con fuerza. Una polémica sobre una mansión lujosa apodada Casa Blanca ligada a Peña Nieto puso a Angélica en el centro de un escándalo. Ella negó cualquier irregularidad, pero la desconfianza creció. ¿Qué más oculta?, murmuraban los periodistas. Angélica sentía el cerco apretarse. Su pasado, esa verdad que guardaba desde joven, parecía más cerca de ser revelada. En casa, lejos de las cámaras, Angélica era solo una madre. Pasaba horas con sus hijas Sofía, Fernanda y Regina, riendo y cocinando. Pero por las noches sola pensaba en la carta anónima que recibió tras el divorcio. Alguien sabía de su secreto y el mensaje era claro: la verdad siempre aparece. ¿Quién la envió? ¿Y por qué ahora? Ella guardaba la carta en un cajón, pero el miedo no salía de su cabeza. En 2018, con el fin del mandato de Peña Nieto, Angélica dejó el papel de primera dama. México la aplaudió y criticó por igual. Libre de los deberes oficiales, planeaba un nuevo capítulo, tal vez volver a las telenovelas. Pero el pasado llamó a su puerta. Mientras organizaba su vida, una llamada inesperada lo cambió todo. Una voz conocida al otro lado de la línea dijo algo que la hizo temblar. En 2014, Angélica Rivera enfrentó la mayor tormenta de su vida. A los 45 años, aún primera dama de México, vio su nombre arrastrado a un escándalo que dañó su imagen. Todo comenzó con una denuncia. Angélica era dueña de una mansión valuada en $7 millones en Lomas de Chapultepec, un barrio elegante de la Ciudad de México. La casa, apodada Casa Blanca, pertenecía a una empresa ligada a contratos del gobierno de Enrique Peña Nieto. La noticia explotó como una bomba. México quedó en shock. En las calles, en las redes sociales, todos hablaban de la mansión. ¿Cómo puede una actriz pagar eso?, preguntaban. Otros eran más duros: es corrupción. Las acusaciones de conflicto de intereses crecían, señalando que la casa era un favor de empresas que ganaban con el gobierno. Angélica, que ya enfrentaba críticas por su papel de primera dama, sintió el suelo temblar. Y en el fondo temía que el escándalo sacara a la luz su secreto, esa verdad que guardaba desde joven. Decidida a defenderse, Angélica grabó un video. Con el rostro serio pero calmado, miró a la cámara y explicó: compré la casa con el dinero que gané en mi carrera de actriz. Todo fue legal. Mostró documentos y anunció que vendería la propiedad para evitar más polémicas.
El video salió al aire, pero el efecto fue el opuesto al esperado. Muchos no creyeron. Si es tan simple, ¿por qué esconder?, decían en las redes. Los diarios publicaban análisis y los comentaristas cuestionaban cada detalle. La popularidad de Angélica cayó en picada. La mujer que fue la amada gaviota de las telenovelas ahora era blanco de memes y críticas. Evitaba eventos públicos, apareciendo solo cuando era necesario. En los camerinos discutía con asesores frustrada. Quiero que me crean, decía, pero el público parecía haber decidido. Hasta sus hijas Sofía Fernanda y Regina sentían el peso. En la escuela oían murmullos sobre su madre. Angélica las abrazaba prometiendo que todo pasaría. Pero no todo era tan simple. La carta anónima que recibió tras el divorcio aún la atormentaba. La verdad siempre aparece, decía. Y ahora, con la llamada misteriosa que recibió al final del mandato, Angélica estaba más nerviosa. La voz al otro lado mencionó algo del pasado, algo que conectaba su carrera, sus amores y esa verdad que ocultaba. ¿Quién sabía? ¿Y qué querían? Mientras intentaba reconstruir su imagen, Angélica se alejó de la vida pública. Pasaba días en casa leyendo guiones antiguos, pensando si volvería a las telenovelas. Pero el escándalo de la Casa Blanca dejó cicatrices. México, que un día la aplaudió, ahora la juzgaba. Sabía que necesitaba actuar, tal vez revelar algo para recuperar la confianza. Pero ¿qué tal si eso significaba exponer su secreto? Un día, mientras organizaba papeles, Angélica encontró un viejo diario. En él había notas de años atrás, pistas sobre lo que tanto protegía. Antes de que pudiera releer, el teléfono sonó de nuevo. La misma voz, ahora más directa, dijo: «Es hora de contar todo». El corazón de Angélica se aceleró. El pasado estaba más cerca que nunca. Tras el divorcio de Enrique Peña Nieto en 2019 y el escándalo de la Casa Blanca, Angélica Rivera a los 50 años eligió el silencio. La mujer que fue reina de las telenovelas y primera dama de México desapareció de las luces. En la Ciudad de México vivía en una casa discreta, lejos de las cámaras y los chismes. Pero detrás de las puertas cerradas, Angélica enfrentaba una batalla interna, mientras el secreto que guardaba desde joven pesaba más que nunca. Angélica salía poco. Los paparazzi que antes la perseguían ahora encontraban casi nada. Rechazaba entrevistas y eventos, prefiriendo la compañía de sus hijas Sofía Fernanda y Regina. En casa cocinaban juntas, veían películas antiguas y reían. Pero había momentos en que Angélica se callaba, mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Nadie lo confirmó, pero amigos cercanos murmuraban que enfrentaba días difíciles, tal vez depresión. El peso de los escándalos, las críticas y la soledad cobraban su precio. Sofía Castro, la hija mayor, dio pistas sobre el ambiente familiar. En una entrevista dijo: «La separación de mis padres fue dura para todos nosotros. Mi madre sufrió mucho». Sofía hablaba con cariño pero sin detalles. Angélica, siempre protectora, pedía a sus hijas que no comentaran su vida. Quería protegerlas de los medios que aún especulaban sobre cada paso de la familia. Pero los titulares no paraban: «Angélica está aislada, que oculta ahora». La verdad era que Angélica necesitaba paz. Tras años bajo presión, sentía el cansancio de ser juzgada. El escándalo de la Casa Blanca dejó marcas y los rumores sobre su salud mental la herían. Leía artículos que la pintaban como frágil, pero no respondía. En cambio, comenzó a escribir en un cuaderno, anotando memorias y sentimientos. Algunas páginas mencionaban ese secreto, algo del pasado que la definía pero que temía revelar. Algún día tal vez escribía. La carta anónima y las llamadas misteriosas seguían atormentándola. La voz en el teléfono que prometía exponer todo aparecía en momentos inesperados. «No puedes huir para siempre», decía. Angélica intentaba ignorar, pero el miedo crecía. ¿Quién sabía de la verdad? ¿Era alguien de su carrera, de su familia, o un extraño? Revisaba el viejo diario encontrado semanas antes, buscando pistas. Las notas eran vagas, pero hablaban de una elección hecha años atrás, algo que cambió su vida. Mientras tanto, Angélica intentaba reconstruirse. Comenzó a practicar yoga, a leer libros de autoayuda y a hablar con un terapeuta, lejos de ojos curiosos. Poco a poco sentía pequeños signos de fuerza. Pero la reclusión no era solo refugio, también era un escondite. México aún hablaba de ella y los rumores sobre su secreto ganaban nuevas versiones. Algunos decían que era algo de su carrera, otros de sus amores.
Un día mientras caminaba en el jardín Angélica recibió un nuevo mensaje. No era una llamada sino un correo electrónico con una sola frase: encuéntrame o lo cuento todo. Adjunto había una foto antigua de una época que ella creía enterrada. Angélica sintió el corazón detenerse. El pasado estaba más cerca que nunca. A los 55 años en 2025 Angélica Rivera ya no era la estrella intocable de antes. México, que un día la aplaudió como gaviota, ahora la veía con desconfianza. Los escándalos políticos como la Casa Blanca y la imagen de ostentación se pegaron a ella como una sombra. El rechazo del público y de la industria del entretenimiento fue duro y Angélica, aún cargando su secreto, enfrentaba un vacío que no esperaba. Tras el divorcio y el fin de su papel como primera dama en 2018, Angélica soñaba con volver a las telenovelas. Pero la industria le dio la espalda. Los productores que antes peleaban por ella ahora dudaban. Es demasiado polémica, decían en los camerinos. Las ofertas de trabajo cuando llegaban eran pequeñas, comerciales, participaciones especiales, nada a la altura de su carrera. Su última gran telenovela, Destilando Amor, parecía un eco lejano. Por más de una década Angélica quedó sin actuar, un golpe para quien vivió para el arte. El público también cambió. En las redes sociales los comentarios crueles se mezclaban con nostalgia por Gaviota. Ella gastó todo y ahora desapareció, escribían algunos. La prensa alimentaba los chismes especulando sobre su situación financiera. Los titulares sugerían que Angélica enfrentaba dificultades, que la venta de la Casa Blanca no cubrió sus gastos. Otros hablaban de un regreso a la televisión, pero los proyectos nunca se concretaban. Angélica leía todo en silencio, dolida pero sin responder. En casa intentaba mantener la rutina. Pasaba tiempo con sus hijas Sofía Fernanda y Regina, que seguían sus propias carreras. Sofía, ya actriz, defendía a su madre en entrevistas, pero Angélica pedía discreción. Dejen que hablen, decía con una sonrisa forzada. En el fondo, sin embargo, se preguntaba si México la aceptaría de nuevo. Y estaba el secreto, esa verdad que guardaba desde joven, ahora más peligrosa. La carta anónima, las llamadas y el correo con la foto antigua la mantenían alerta. Angélica intentó reinventarse. Pensó en lanzar un libro, tal vez contar su versión de los hechos. Pero el miedo de tocar el pasado la paralizaba. También consideró las redes sociales como otras celebridades, pero desistió. No quiero exponerme más, confió a una amiga. En cambio, se dedicaba a causas pequeñas como ayudar a un orfanato local lejos de las cámaras. Aún así extrañaba el escenario, las luces, el público. La soledad profesional dolía, pero lo peor eran los mensajes misteriosos. El correo con la foto antigua de una época que quería olvidar vino con un ultimátum: habla o hablo yo. Angélica pasó noches sin dormir releyendo su diario, intentando recordar quién podría saber. ¿Era algo de su carrera? ¿Un amor del pasado? ¿O algo más profundo? Necesitaba descubrirlo, pero el tiempo estaba en su contra. Un día, mientras organizaba fotos antiguas, Angélica recibió un convite inesperado: una emisora quería entrevistarla. Era la chance de hablar, de explicarse. Pero la propuesta traía un riesgo. ¿Y si preguntaban sobre el secreto? Mientras pensaba, el teléfono sonó. La misma voz, ahora impaciente, dijo: el plazo está terminando. Angélica contuvo el aliento. La verdad estaba a un paso. En 2024, a los 55 años, Angélica Rivera decidió que era hora de hablar. Tras años de silencio, escándalos y rechazo, anunció que estaba escribiendo un libro de memorias. La noticia sorprendió a México. La mujer que fue gaviota, primera dama y blanco de chismes, quería contar su versión de los hechos. Pero detrás del proyecto, Angélica enfrentaba un dilema: hasta dónde revelar el secreto que guardaba desde joven. Sentada en su oficina en la Ciudad de México, Angélica pasaba horas escribiendo. Papeles esparcidos, fotos antiguas y su viejo diario la acompañaban. Cada capítulo era un viaje al pasado: la infancia humilde, los días de telenovela, el glamour y las caídas. Quería que el libro fuera honesto, que mostrara a la Angélica detrás de la fama. Quiero que me entiendan como mujer, no como personaje, se decía. Pero las palabras venían con dificultad. ¿Cómo hablar de los escándalos sin tocar la verdad que la atormentaba? El libro era también una chance de reconectar con el público. Angélica sabía que México aún tenía cariño por ella a pesar de todo. Los fans enviaban mensajes pidiendo su regreso. «Eres nuestra gaviota», escribían.
La idea de aclarar malentendidos la Casa Blanca su vida como primera dama el divorcio la motivaba. Pero la prensa siempre hambrienta especulaba, contará todo. Angélica leía los titulares y sentía el peso de la expectativa. Escribir traía memorias buenas y dolorosas. Recordaba las risas con sus hijas Sofía Fernanda y Regina y los aplausos en los sets de Destilando Amor. Pero también revivía las críticas, la soledad y los rumores. El escándalo de la Casa Blanca aún dolía, así como el rechazo de la industria. Angélica anotaba todo queriendo mostrar su fuerza pero también su vulnerabilidad. Fui juzgada pero también luché, escribió una noche. El secreto, sin embargo, era el mayor obstáculo. Los mensajes amenazantes, la carta anónima, las llamadas, el correo con la foto antigua continuaban. La carta encontrada en el diario escrita por alguien cercano trajo más preguntas. Hablaba de una elección del pasado, algo que Angélica nunca reveló. Revelarlo en el libro podría liberarla pero también destruirla. Mientras escribía, Angélica recibía apoyo de sus hijas. Sofía, ya una actriz conocida, leía los borradores y daba ideas. Mamá, sé tú misma, decía. Pero Angélica dudaba. El convite para la entrevista en televisión aún estaba sobre la mesa y la emisora presionaba por una respuesta. Era una chance de promover el libro pero también un riesgo. ¿Y si preguntaran algo que no estaba lista para responder? Una noche, mientras releía un capítulo, Angélica encontró una carta antigua guardada en el diario. No era la anónima sino una escrita por alguien cercano años atrás. Las palabras la hicieron congelar. Hablaban del mismo secreto con detalles que ella nunca compartió. Antes de que pudiera procesarlo, el teléfono sonó. La voz familiar, ahora más cercana, dijo: «Te veo pronto». Angélica sintió un escalofrío. El pasado estaba más cerca que nunca. En 2025, a los 55 años, Angélica Rivera dio un paso audaz. Tras 17 años sin actuar, volvió a las pantallas con la serie Con esa misma mirada, exhibida en la plataforma VX. México, que ya la amó y juzgó, esperaba con curiosidad. Para Angélica era más que un regreso, era una chance de reinventarse. Pero mientras las cámaras capturaban su vuelta, el secreto que guardaba desde joven flotaba como una sombra, cada vez más cerca de ser revelado. La serie contaba la historia de una mujer que, tras la infidelidad de su marido, redescubre su fuerza. El papel parecía hecho para Angélica. Su propia vida, el divorcio de Enrique Peña Nieto, los rumores de traición, las luchas personales, resonaba en la trama. Cada escena era un salto en emociones que ella conocía bien. En los sets, Angélica brillaba, trayendo la intensidad de gaviota pero con la madurez de quien enfrentó tormentas. El público, al ver, sentía la verdad en su mirada. El proyecto tenía un toque especial. Sofía Castro, su hija mayor, también estaba en el elenco. Era la primera vez que madre e hija actuaban juntas. En los descansos reían, intercambiaban consejos y se abrazaban. «Eres mi inspiración, mamá», decía Sofía. Angélica, emocionada, veía en su hija un reflejo de su juventud. Trabajar con Sofía era un sueño pero también un recordatorio de que necesitaba proteger a su familia del peso de su secreto. El estreno de Con esa misma mirada fue un éxito. Las redes sociales explotaron con elogios. Angélica volvió con todo. Los fans celebraban el regreso de su estrella y los críticos destacaban su actuación poderosa. La serie señalaba una posible retomada de su carrera, algo que Angélica no imaginaba años atrás cuando la industria la rechazó. Pero incluso con los aplausos permanecía cautelosa. La fama, lo sabía, venía con miradas curiosas. Mientras promovía la serie, Angélica seguía escribiendo su libro de memorias. El proyecto, anunciado en 2024, estaba casi listo pero dudaba en tocar el secreto. Los mensajes amenazantes, la carta anónima, las llamadas, el correo con la foto antigua no paraban. La carta encontrada en el diario escrita por alguien cercano trajo más preguntas. Hablaba de una decisión del pasado, algo que Angélica nunca reveló. Revelarlo ahora podría liberarla pero también destruirla. El convite para la entrevista en televisión aún estaba pendiente. La emisora quería hablar de la serie, del libro y de su vida. Angélica veía en eso una chance de explicarse pero también un riesgo. ¿Y si preguntaran sobre el secreto? Mientras decidía, recibió un nuevo mensaje. Esta vez era un billete dejado en su camerino en el set. «El mundo merece saber», decía con la misma letra de la carta anónima. Junto una foto antigua idéntica a la del correo.
Angélica guardó el billete con el corazón acelerado. Alguien estaba en el set observándola. El secreto que protegió por décadas estaba a punto de explotar. Necesitaba actuar, pero ¿cómo? Mientras se preparaba para la próxima escena, una figura familiar apareció en los camerinos, alguien que Angélica no veía desde hace años. A los 55 años, en 2025, Angélica Rivera probaba que aún tenía fuerza para levantarse. Tras escándalos, divorcios y años de silencio, volvía a brillar con la serie Con esa misma mirada y el proyecto de su libro de memorias. México, que la amó como gaviota y la juzgó como primera dama, observaba su resiliencia con fascinación. Pero en los camerinos Angélica enfrentaba la mayor batalla de su vida. El secreto que guardaba desde joven estaba a punto de ser revelado. El éxito de la serie en VX trajo un nuevo aliento. Los fans llenaban las redes sociales con mensajes de apoyo y los críticos elogiaban su actuación junto a su hija Sofía Castro. Angélica sentía el calor del público, algo que no vivía desde Destilando Amor. En los sets sonreía, pero sus ojos cargaban una tensión. La figura misteriosa que apareció en los camerinos, alguien del pasado, trajo de vuelta el miedo. ¿Quién era? ¿Y por qué ahora? El libro de memorias casi concluido era su apuesta para reconquistar el corazón de México. Angélica escribía con cuidado, revisitando su infancia, la fama, los amores y las caídas. Quería mostrar a la mujer detrás de la estrella, pero dudaba sobre el secreto. Los mensajes amenazantes, la carta anónima, las llamadas, el correo con la foto antigua y el billete en el camerino la presionaban. La carta antigua encontrada en el diario sugería que alguien cercano sabía de todo. Si cuento, pierdo todo. Si no cuento, me pierdo a mí misma, pensaba. A pesar de los desafíos, Angélica seguía adelante. Participaba en eventos promocionales para la serie, siempre elegante pero reservada. El público veía en ella un símbolo de superación, una mujer que enfrentó escándalos como la Casa Blanca y el rechazo de la industria sin rendirse. En las calles los fans pedían selfies llamándola gaviota. Pero la prensa aún especulaba. ¿Qué falta contar? Angélica leía los titulares y sentía el peso de ser una figura tan compleja en la cultura mexicana. En casa las hijas eran su refugio. Sofía, Fernanda y Regina la animaban a terminar el libro. «Eres más fuerte de lo que piensas, mamá», decía Sofía. Angélica también volvía a la terapia buscando claridad. Quería reconstruir su imagen, pero sobre todo encontrar paz. El convite para la entrevista en televisión aún estaba en la mesa, ahora con una fecha marcada. Era la chance de hablar de la serie y el libro, pero también un riesgo. ¿Y si el entrevistador preguntara sobre el secreto? Una noche, mientras revisaba el manuscrito, Angélica recibió un paquete. Dentro había una cinta de casete antigua sin remitente. Curiosa, encontró un reproductor y presionó play. La grabación era de una conversación de años atrás, con su voz y la de otra persona hablando de la elección que cambió su vida. El impacto la hizo soltar la cinta. Antes de que pudiera reaccionar, la campana sonó. Del otro lado de la puerta una sombra familiar esperaba. Angélica abrió y el pasado por fin la enfrentó de frente. Entonces, ¿qué te pareció esta revelación de Angélica Rivera a los 55 años? ¿Fue una sorpresa o ya lo imaginabas? Deja tu comentario abajo compartiendo tu opinión. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades que traemos para ti. Y si te gustó este video, deja tu like y compártelo con tus amigos. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.